Dios les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Un saludo fortísimo para todas y para todos los seguidoras que siguen allí en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Un saludo para el apóstol pastor Marcelo Parrella, director pues de este prestigioso ministerio internacional Unicristo, donde compartimos pues el evangelio, donde compartimos la palabra de nuestro Dios. Saludo para su esposa, para todos los pastores de otras naciones, predicadores de otras naciones, personas que nos siguen, que escuchan allí la palabra de Dios, que están allí atentos a la palabra de Dios. Saludo para todos, le habla desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas, por la gracia de Dios. He venido compartiendo en todo este tiempo pues la palabra del Señor. Tenía tiempo, poco, que no compartía allí en el Ministerio Internacional Unicristo, con otras responsabilidades, con otros compromisos, con otras, valga la redundancia, proyectos de trabajo. Bueno, no había podido estar allí, pero bueno, estamos por aquí nuevamente. Estuve compartiendo hace un tiempo, creo que fue el año pasado, el tema, el estudio, un taller, conociendo el alma. Quiero pues seguir con el tema, ya ese tema lo compartimos allí, conociendo el alma. Ahora quiero compartir pues el tema espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el cuerpo? ¿Por qué el hombre peca? ¿Con qué el hombre peca? ¿Con el alma? El hombre no peca con el cuerpo, peca es con el alma primero. O sea, primero es en el alma donde primero peca. Luego el cuerpo es obligado a hacer las acciones pecaminosas. ¿Qué es el espíritu? Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo hizo? Cuando sopló en él, ¿qué sopló? ¿Cómo se llama ese aliento de vida? ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las funciones del espíritu? ¿Qué diferencia hay entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre? ¿Puede tener uno los dos espíritus o no? ¿Debe tenerlos o no? ¿Por qué la Biblia dice que el cristiano es espíritu, alma y cuerpo? ¿Será que nosotros podemos vivir en el espíritu? Dice la Biblia que uno puede vivir en el alma. ¿Es lo mismo vivir en el espíritu que vivir en el alma? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el hombre cayó en pecado, trastornó ese orden, dañó ese diseño original. Pero ya hoy es cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que se murió? Bueno, ¿qué fue lo que se murió en el hombre? Dios le dijo que el día que pecaren ciertamente morirá. ¿Qué murió del hombre? ¿Se le murió su espíritu? ¿Se le murió el alma? ¿O se le murió el cuerpo? ¿O se le murieron los tres aspectos? Bueno, miren ustedes eso. ¿Quién es de ese hombre tripartita? ¿Qué es lo que peca? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? ¿El alma, el espíritu peca o no peca? ¿El cuerpo es pecaminoso? ¿Será lo mismo decir el cuerpo es pecaminoso o pecamos con el cuerpo? Ahora, ¿cómo hacemos para salvarnos? Sabiendo que el pecado entró en nuestras vidas, ¿cómo hacemos para ser librados del pecado? ¿En qué consiste la verdadera regeneración? Porque si el hombre perdió la vida del espíritu, ¿qué significa ser regenerado? ¿Cómo puede ser regenerado un hombre? ¿Qué es lo que se regenera? ¿El espíritu o el alma? Ahora bien, ¿cuántas clases de cristianos hay? ¿Habrá una sola o habrán dos? ¿Será que una cosa sola es el cristiano espiritual o otra cosa es el creyente carnal? ¿Cómo sabemos nosotros si somos espirituales o carnales? ¿Es lo mismo un creyente carnal que un hombre carnal? ¿Por qué? Porque la Biblia habla del hombre carnal. ¿Qué diferencia hay entre el hombre natural y el hombre espiritual? Algunas versiones de la Biblia
Dice que el hombre animal, dice el hombre animal, algunas versiones. Puede ser usted un creyente carnal o reconocer a un cristiano carnal. ¿Sabía usted que la carne es esa inclinación a hacer lo malo y que nunca se convierte? ¿Sabía usted que la carne lo va a acompañar a usted y a mí hasta que muramos? Y que la carne ni un milagro la cambia. ¿No le parece a usted curioso? Ahora bien, ¿cree usted que la carne de un inconverso es diferente a la carne de un cristiano? ¿O es lo mismo? ¿Sabía usted que la carne también produce cosas buenas, pero que siendo buenas son malas? ¿Sabía usted que con la carne no hay nada que hacer? Solo una cosa, morirse. Si no hay muerte, la carne sigue viva. ¿Sabe usted qué es circuncidar? La carne antigua con Abraham se circuncidaba el prepucio, el de los hombres, pero ahora habla de la circuncisión de la carne. Allá se usaba un cuchillo para circuncidar al corazón, pero ahora se usa la cruz. ¿Sabe usted qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Sabía usted que un cristiano puede pecar por muy santo que sea? Puede pecar por muy santo que sea, o usted ya está libre del pecado por completo. ¿Vive usted en una dimensión más alta? ¿Sabía usted que dentro de nosotros hay una batalla continua entre el espíritu y la carne? ¿Sabía usted que esa batalla que tiene usted no la libra su espíritu, sino el espíritu de Dios que está en usted? Y servir a Dios en la carne, esa carne que es enemiga de Dios, aunque se le sirva a Dios con ella, ubiquémonos pues en la primera carta del apóstol Pablo a los tesanolicenses. Se puede ubicar en la primera carta de Tesanolicenses capítulo 5, el versículo 23 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesanolicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesanolicenses, capítulo 5, el versículo 23, leemos allí: en el nombre del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos ubicamos en la carta de Hebreos 4:12 para confirmar el tema que estamos compartiendo. Hebreos 4:12, dice la Escritura en la carta de los Hebreos, capítulo 4, el versículo 12, leo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios divide al hombre en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Allí se da cuenta el lector, el estudioso de la Biblia, de las Escrituras, que el hombre es tripartita. Tres partes componen al ser humano, al hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y en Hebreo, ¿qué hace? Aquí en la carta de Hebreos, ¿qué hace esa parte? Dice que, ¿qué hace? Bueno, parte, separa, divide, traza allí una línea dividiendo. Cuando usted lea en la Biblia espíritu con E minúscula, ese es el espíritu del hombre. Cuando está en mayúscula, es el espíritu de Dios. Hay que diferenciar espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Veamos en el principio, a ver qué hizo Dios allí. ¿Qué hizo Dios en el hombre? Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver, esa palabra ser viviente, en otras versiones más antiguas dice: fue el hombre un alma viviente. Así que el Espíritu Santo y el espíritu humano son dos entidades totalmente diferentes. Veamos Romanos, vamos a ubicarnos en la carta de Romanos capítulo 8, el versículo 16. La carta del apóstol Pablo
a los Romanos capítulo 8, el versículo 16. Dice la escritura de la siguiente manera, Romanos 8, 16. Leemos Romanos 8, 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice allí la escritura. Muestra allí estas dos identidades diferentes. Claramente se ve que una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el Espíritu mío, el Espíritu del hombre. Es el Espíritu mío es el que recibe con el aliento de Dios, y vino el Espíritu y entró en mí. Lo que es el hálito de vida que tenemos ahora, el aliento de Dios produce dos vidas. El aliento de Dios produce dos vidas. Produce la vida espiritual y produce la vida natural. En otras versiones dice vida animal, y en otras versiones más antiguas dice vida anímica, vida natural de los hombres. Es por eso que cuando viene el aliento de Dios, usted puede tener vida espiritual o vida natural. Eso es importante, que usted lo conozca. El hombre que no tiene a Dios no tiene vida espiritual. Su espíritu está muerto. Dice la escritura, vosotros estabas muertos, dice el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Vosotros estaban muertos. Es una muerte espiritual que fue precisamente cuando Dios hizo una muerte espiritual que fue precisamente cuando el hombre pecó. Cuando Dios hizo al hombre, Adán y a Eva, lo hizo con dos vidas, con la vida espiritual y con la vida natural. Pero cuando el hombre pecó, perdió una. ¿Cuál perdió? Bueno, la vida espiritual. Perdió la vida espiritual. Si uno tiene espíritu, bueno, tiene alma y tiene cuerpo. Significa que son tres entidades. Significa que tiene tres entidades y todas estas tres tienen sus funciones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el espíritu que el alma, ni cumplen las mismas funciones. Con el cuerpo uno puede conocer el mundo físico. Con el cuerpo tenemos sensaciones de frío, de hambre, de calor. Ese es el cuerpo, es la parte tangible, lo que se toca. Con el alma yo me puedo conocer a mí mismo. Con el alma yo me conozco a mí mismo. Y en el alma es donde tenemos el yo. La personalidad en el alma es donde tenemos el intelecto, las emociones, la voluntad, el razonamiento, la lógica, las imaginaciones. El alma es nuestra humanidad, por eso la Biblia habla de un alma. Y nosotros utilizamos ese término y decimos, ¿cuántas almas vinieron hoy? Cuando estamos allí en la congregación, ¿cuántas almas vinieron hoy? ¿Por qué? Porque asociamos la palabra alma con el ser completo. Y está bien, pero cuando vemos la enseñanza, uno ya sabe que el alma es parte de ese ser tripartita que es en el alma, donde yo tengo mis afectos, mis amores, y escuche bien, es con el alma que el hombre peca. ¿Sabía usted que uno no peca con el cuerpo, sino primero se peca con el alma? Y lo que hace el alma es dominar el cuerpo y lo convierte en un instrumento de pecado. El cuerpo no es pecaminoso, el cuerpo se convierte en un instrumento de pecado, pero el cuerpo no es pecaminoso en sí, porque esa es una enseñanza docetista del gnosticismo, diciendo que el cuerpo es pecaminoso. No, señor. Adán estuvo en el cuerpo y no tenía pecado, así que el cuerpo no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es la herencia que traímos de Adán. Eso es lo que insta al cuerpo a pecar, y es por eso que el cuerpo se convierte en un instrumento de pecado, como dice Romanos capítulo 6. Convierte el cuerpo en un instrumento de pecado. Con el cuerpo yo conozco el entorno que me rodea, y con el alma me conozco a mí mismo. Es lo que me hace humano. Si yo no tengo alma, no soy humano. Y con el espíritu yo puedo conocer a Dios. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios es con mi espíritu. Todo lo que tenga que ver con mi personalidad es con el alma. Y todo lo que tiene que ver con el entorno que me rodea es con el cuerpo. Ahora Dios mora es en el
espíritu. Por eso es que se habla de la muerte espiritual, porque Dios mora en el espíritu del hombre. Porque cuando yo me relaciono con Dios, lo hago es con mi espíritu, porque el alma es el yo. Es mi personalidad, lo que yo tengo que hacer es que mi espíritu se mantenga vivo, conectado con Dios. Es lo que se llama ser espiritual. Es lo que se le llama ser espiritual. Tener mi espíritu conectado con Dios. Y cuando mi espíritu está conectado con Dios, entonces ese espíritu de Dios dentro de mí hace que el alma, lo humano que yo soy, se mantenga allí de alguna manera conectado con Dios. Y no solamente el alma, hasta mi cuerpo mismo. Cuando mi espíritu está conectado con Dios, también mi alma y también mi cuerpo se sujetan a esa vida espiritual, y es por eso que nuestros cuerpos se vuelven santos, y es por eso que nuestra alma se vuelve santa. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que soy templo y morada del Espíritu Santo? Decía el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla del templo, se refiere al templo que hizo Salomón. ¿Cómo estaba hecho el templo que tenía? ¿Cómo estaba el templo? Bueno, el templo tenía tres partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El lugar santísimo en el templo era un lugar oscuro, era un lugar cerrado. Allá podía entrar el sacerdote una vez al año. Y allá era donde Dios se manifestaba, en el lugar santísimo. Pero también estaba la otra parte, el lugar santo, donde podía llegar el pueblo. Luego estaba el atrio, que era el exterior. Allí, bueno, déjeme decirle que el hombre, por eso dice el apóstol Pablo que somos templo. Así como el templo estaba constituido en tres partes, el hombre también lo está. Así que de alguna manera el hombre, por ser templo, también tiene también el lugar santísimo, tiene el lugar santo y atrio. ¿Cuál sería el atrio del hombre? Bueno, empecemos de allá para acá. El cuerpo, que es externo, el cuerpo que es externo. ¿Cuál sería el lugar santo del hombre? Bueno, el alma. ¿Y cuál sería el lugar santísimo del hombre? Su espíritu. ¿Dónde es que Dios se manifiesta? ¿En el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo? Por eso que el hombre tiene que tener su espíritu activo. Por allí es por donde Dios se conecta con el hombre. Vamos a hablar del espíritu. Veamos 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ubicarnos en la primera carta de los Corintios capítulo 2, el versículo 11. Nos ubicamos en la primera carta de los Corintios capítulo 2. Se puede ubicar en la carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 2, el versículo 11. Leo la escritura. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 11. ¿Por qué? Dice allí, ¿por qué? Hay una pregunta. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11, para que usted lo pueda confirmar allí. Vuelvo a citar el texto bíblico. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu, con E minúscula, ¿ves? El espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el espíritu de Dios. Aquí se habla del espíritu del hombre que está en él. Aquí queda claro el espíritu del hombre que está en él. Ese espíritu del hombre que está conmigo o en mí es el que me conoce espiritualmente y es el que se conecta con Dios. Ahora veamos Zacarías. Vamos a ubicarnos en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, profeta menor del Antiguo Testamento, capítulo 12. Nos ubicamos en el libro de Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. Zacarías capítulo 12, el versículo 1. Zacarías 12:1, leo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, maravillosa palabra. Cito el texto bíblico para que usted pueda buscarlo allí, pueda leerlo, pueda meditarlo y pueda relacionarlo con el estudio que estamos compartiendo. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová
que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho, ha dicho allí. Maravillosa esta palabra. Hay muchos textos más, pero vamos poco a poco. Por eso el hombre que está fuera del mundo, que no tiene contacto con Dios, no es espiritual. Es un hombre totalmente dominado, no por su espíritu, sino por su alma, por su personalidad, por su cuerpo mismo. Un hombre sin Dios lo domina, son sus pasiones. Lo vamos a leer más adelante. Su espíritu no tiene nada que ver, su espíritu sin Dios. Allí es un hombre sin Dios, está muerto. Ahora preguntémonos cuáles son las funciones del espíritu. ¿Cuáles son las funciones del espíritu en mi espíritu? Allí está mi conciencia, está mi intuición, mi intuición, y está la parte, pues, allí, la comunión con Dios, pues. ¿Por qué? Porque yo tengo espíritu y me doy cuenta cuando hacemos cosas malas, me dice lo malo que estamos haciendo, en el espíritu. Yo tengo cuando se hace algo malo, uno se da cuenta que hay un juez por dentro, es un juez que tenemos por dentro. La intuición es en el espíritu, donde yo aprendo a conocer las cosas de Dios. Déjeme decirle, las cosas espirituales de Dios solo se entienden con el espíritu. Escúcheme bien, no con el alma. El alma le pone el intelecto y trata de entender a Dios con el intelecto, pero a Dios no se entiende con el intelecto. Por más inteligente que usted sea, con su inteligencia no entiende las cosas de Dios. Las cosas de Dios hay que discernirlas. ¿Cómo? Bueno, espiritualmente. El mundo no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Pero como tienen el espíritu muerto, no entienden las cosas de Dios. Y así estábamos usted y yo. Empezamos a entender a Dios con su espíritu. Ahora con nuestro espíritu adoramos a Dios. Dios es espíritu, y lo que le adoren en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de San Juan. Y en verdad todo lo que tenga que ver con Dios se hace en el espíritu. Uno le sirve a Dios es con el espíritu, adora a Dios con el espíritu, anda en el espíritu, vive en el espíritu. Usted ha leído alguna vez que hay que estar en el alma. Uno no puede andar en el alma, porque el alma es lo humano mío. Y ese es el problema de no conocer bien. Ahora bien, el creyente carnal es el que vive según el alma, porque lo domina es el alma. Esos textos, cuando el rey David dijo, renueva dentro de mí, bueno, se estaba refiriendo de tener una buena conciencia allí. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién sabe las cosas del hombre? Es con el espíritu que se va a entender las cosas de Dios. Por ejemplo, las alabanzas. Hay un peligro muy grande cuando cantamos cuando cantamos en la carne, y cantar en la carne, por muy buena que sea, bueno, no agrada a Dios, porque la carne no agrada a Dios. Así lo haga muy hermoso, hay que hacerlo siempre en el espíritu. Inclusive podemos predicar muy hermoso y lo hacemos y hacerlo en la carne, y no agrada a Dios. Es más, yo puedo ser pastor si mi servicio, mi ministerio no es espiritual. Bueno, no agrada a Dios. Cosas totalmente curiosas. Veamos en el alma el hombre está consciente de sí mismo, de su propia existencia. En el alma, el hombre está consciente de sí mismo, de su propia existencia, porque el alma es mi propia vida que yo tengo, que es la muerte. ¿Cómo se define la muerte física? Es la separación del alma y el cuerpo. Cuando el alma se sale el cuerpo se muere, porque el alma en sí es la vida. El alma es la vida natural, o mejor dicho, es la vida orgánica. Cuando uno tiene el alma allí, es la que sostiene la vida al cuerpo. En el alma está la mente, los ideales, el amor, las reacciones, la voluntad, todo ello es del alma. A la esposa, ¿con qué se ama? Bueno, con el alma o con el espíritu. Con el espíritu
Con el espíritu, ¿a quién amo? Bueno, a Dios. A la esposa con ¿cómo se llama la esposa? Bueno, con el alma. Miren ustedes, cuando alguien odia a otro, eso es con el alma. Cuando usted peca es con el alma. El espíritu no. El espíritu le sirve para conectarse con Dios. Usted no peca con el espíritu, usted peca es con el alma. Por eso dice el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esta morirá. Entonces, esa alma es buena o es mala. Depende quién la controla. Mi alma está en Dios. Mi alma está en Dios. Si mi espíritu está vivo, pero si mi espíritu está muerto, entonces mi alma no sirve para nada. Mi alma me sirve cuando mi espíritu está conectado con Dios. Así que todo el intelecto, la voluntad, las emociones está en el alma. Y por eso que usted, con su inteligencia, por mucho que tenga, no podrá entender a Dios con el alma. Lo de Dios solo es a través del espíritu. Por eso vivir una vida basada en las emociones, claro, porque el que vive el evangelio por las emociones, ¿dónde vive el evangelio? Bueno, en el alma, no en el espíritu. Si me emociono, pero para que sea válido el espíritu, bueno, debe estar muy conectado con Dios. Pero si la vida cristiana es emociones, es porque el espíritu no tiene comunión con Dios. Se estaría viviendo un cristianismo anímico, porque solo del alma. Estos tres elementos, el intelecto, la voluntad y las emociones, conforman la personalidad del hombre. Conforma la persona. Aquí entramos en la diferencia, o sea, en la diferencia del cristiano, el hombre espiritual y el hombre carnal. El problema es no tener el espíritu vivo, pero el alma sí viva. Ese es el problema, viva, pero con uno mismo. Cuando el apóstol Pablo dijo en la carta de los Gálatas: ya no vivo yo, ¿a qué se refería? O sea, tener el alma viva. Es un problema cuando el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿A qué se refería? Bueno, se refería al yo, a esa personalidad. Él lo que quiere decir, a ese yo hay que crucificarlo. Ese yo, que es mi alma, nuestra alma, esa parte humana. En otras palabras, lo humano no puede gobernarse, no puede gobernar. Si a nosotros nos gobierna lo humano, no estamos bien con Dios. Y cuando a nosotros nos gobierna lo humano, nos estaría gobernando el alma. Por eso, ojo con la vida del alma, o sea, la vida del yo. Y empezar a vivir un evangelio como a usted le gusta. Es para eso para eso uno escucha a esas personas decir: a mí me gusta vivir el evangelio a mi manera. Uno escucha a esas personas decir: a mí me gusta vivir el evangelio a mi manera. Esa es la vida del alma. Eso es vivir el evangelio humanamente, como yo quiero, ¿no? Esa es la vida del alma, donde queda la vida del espíritu. Por ninguna parte. Entonces, la vida del alma es la vida natural del hombre, es lo que le permite existir independientemente, orgánico, vivir. Y es por eso, cuando uno habla de la vida natural, es la vida de la expresión del alma. Grábese bien eso, hermano. Grábese bien eso, hermano. A nosotros no nos puede gobernar el alma. A nosotros nos tiene que dominar es el espíritu. Nosotros tenemos que estar vivos en el espíritu y no en el alma. La vida del alma es la que se tiene desde el vientre de la madre. Hago pues este inciso, hago este paréntesis. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. No, nosotros creemos que cuando esas dos células femeninas y masculinas se unen, ¿en qué momento se le mete el alma? Bueno, es un dilema de muchos de nosotros. Creemos que cuando se unen esas dos células ya hay un alma allí, hay una vida, y la vida es la vida. Es la vida. Por eso nosotros no compartimos la idea del aborto en ningún momento. Si ya hay un ser vivo allí, ya hay un alma, ya ella tiene un alma en su vientre. Esto es maravilloso, dicen algunos. Dicen algunas, es que yo puedo decidir de mi cuerpo. Dicen algunas mujeres: yo puedo decidir de mi cuerpo. Claro, del suyo, sí, pero no del cuerpo que tiene de adentro de ese cuerpo de usted, que es la mujer.
bueno, la mujer que tiene allí en su vientre, es otro cuerpo, independientemente, es otra vida, otra alma. Por eso la mujer que aborte, en cualquier circunstancia, está atentando con un ser distinto a ella. ¿Cree usted que Dios o el diablo puede obrar en nosotros? Sin nuestro consentimiento. Se puede meter Dios a la fuerza, el diablo a la fuerza. ¿Cómo fue que se cayó el hombre? ¿Y qué fue lo que perdió el hombre? Cuando el hombre se cayó, bueno, la muerte lo afectó. ¿Qué le afectó? Bueno, las tres partes. Mejor dicho, el pecado entró en el hombre y lo mató. Le mató el espíritu, le mató el alma, en el sentido que termina de separarse de Dios, y le mata el cuerpo. Eso fue lo que produjo el pecado. Y realmente eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Desafortunadamente, el hombre pecó y cayó y se perdió pues el orden original. Por eso dice el versículo allí, renueva mi espíritu. Cuando dice el salmista David, renueva mi espíritu. ¿Cómo era en el principio? ¿Cómo era en el principio? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre pecó, ese orden se invirtió. Es por eso que ese cuerpo se convierte en una vida de pasiones y lo dominan son las pasiones. Es por eso que lo más importante para el hombre es su intelecto, su voluntad, sus pasiones. Y lo último se invirtió pues allí ese orden. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Entró el pecado y cambió el orden. Cuando entró el pecado, cambió ese orden. Ahora el hombre sin Dios es cuerpo, alma. Y si algún día de pronto pensara en el espíritu, bueno, pero es lo último que tiene. ¿De cuántos árboles habla el libro de Génesis? Génesis, vamos a ver Génesis capítulo 2, el versículo 17. ¿De uno o de dos? Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 17. Génesis 2.17, leemos Génesis 2.17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, el versículo 17. Había otro árbol y era el árbol de la vida. ¿Le prohibió Dios a Adán comer del árbol de la vida? No, podía comer del árbol de la vida. Del que le prohibió no comer fue el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol que alimenta el alma, la personalidad, lo humano. Y eso fue lo que el hombre comió. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol del conocimiento, era alimentando su alma. ¿Y qué hizo? Bueno, lo sacó de la vida espiritual. ¿Y qué hizo? Lo sacó de la vida espiritual, de la relación con Dios, allí que se le desarrolló a ellos la vida anímica. Murió la vida espiritual, cayó la muerte. Usted sabe qué hizo Satanás con Eva. Bueno, le atacó fue el alma. Satanás atacó el alma de ella, la hizo temblar, la hizo temblar con el alma, luego le afectó el cuerpo y por último rompió la relación con él, con el espíritu. Eva determinó en su voluntad. Allí el hombre era bueno para comer, los deseos de la carne eran agradables a los ojos, eso se llama el deseo de los ojos. Y luego que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, eso es lo que se le llama la vanagloria de la vida. ¿Qué hizo entonces Satanás? Bueno, tienta a Eva y viene primero al cuerpo, luego al alma y por último al espíritu, lo afecta todo el ser. Por eso que Satanás ataca de afuera hacia adentro. Dios actúa diferente, de adentro hacia afuera. Trabaja primero en el espíritu y afecta el alma y el cuerpo. Por eso Juan en su carta dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esos tres aspectos fue lo que Satanás usó para introducir el pecado. Por eso, hermanos, que la renovación espiritual consiste en decirle a Dios que entre a la vida nuestra, que nos avive el espíritu si lo tenemos muerto. ¿Quién nos da la vida? ¿Quién nos da la vida? ¿Cuál
¿Cuál es la vida? Bueno, ya la tenemos, la que necesitamos es la vida de Dios, la que Satanás le robó al hombre, lo dejó sin vida de Dios. Lo que Dios quiere es que volver, pues que volvamos se vuelva a la vida que Dios le dio a Adán, ¿sí? Antes que pecara, y eso se llama regeneración. El hombre no peca con el cuerpo, peca es con el alma. O sea, primero es en el alma donde peca primero y luego el cuerpo es obligado. El cuerpo es obligado a obedecer a lo que le dice el alma. El cuerpo es un instrumento del pecado. Se convierte en un instrumento. El cuerpo es obligado. Primero es en el alma donde primero peca el hombre. Y luego el cuerpo es obligado a hacer las acciones pecaminosas de el alma. El cuerpo lo que hace es obedecer las órdenes y es obligado y se convierte pues en un instrumento de pecado. Un instrumento de pecado. Bueno, allí está este estudio de la palabra. Allí está este estudio, esperando pues que usted pueda compartirlos con otros más, pueda allí leer estos textos bíblicos y sea de gran edificación para sus vidas. Amados hermanos y hermanas, un placer haber compartido este estudio de la palabra. Le habla el pastor Nelson Cárdenas desde Venezuela. Un saludo fortísimo para todos, un abrazo. Allí muchas bendiciones del Señor, que podamos meditar en esta palabra. Y por eso es importante conocernos a nosotros mismos. El alma, hay que conociendo el alma. Una cosa es el espíritu cumple una función, el alma cumple otra función y el cuerpo cumple otra función. Cumplen funciones diferentes. El espíritu cumple una función, el alma cumple una función y el cuerpo también cumple otra función diferente. Es importante allí, esta palabra allí, que podamos entenderla, que podamos comprenderla, que podamos meditarla, que podamos leer allí esa escritura. Un saludo para todos. Gracias, Pastor Marcelo Parrella, desde Brasil, Río de Janeiro. Mil bendiciones.